Bueno, pues buenas tardes. Vamos a arrancar con esta presentación del musical de Juan a Juan, en el que se canta y se narra, se cuenta la vida de Juan Ciudad y Duarte, de San Juan de Dios. Bien, pues lo vamos a hacer con unas ilustraciones de Javier Prat, de unos cuadros, unas pinturas, unos dibujos. Y vamos a ver, para empezar, una historia. ¿Os gustan las historias? ¿Para qué estamos aquí esta tarde, esta noche? Habéis venido aquí por algo y para algo. Habéis venido aquí, pues no paséis de largo. Hoy os vamos a hablar, vamos a conocer a un tipo extraordinario del siglo XVI. Habéis venido aquí por algo y para algo. Habéis venido aquí, pues no paséis de largo. Hoy os vamos a hablar, vamos a conocer a un tipo extraordinario del siglo XVI. Habéis venido aquí por algo y para algo. Habéis venido aquí, pues no paséis de largo. Hoy os vamos a hablar, vamos a conocer a un tipo extraordinario del siglo XVI. Bien, pues nos vamos a trasladar al año 1508. Estamos en Oropesa, una próspera villa toledana. Y ese que veis ahí es Juan Ciudad y Duarte. Según el historiador Francisco de Castro, el chaval nació hace como 12 o 13 años en Montemor o Novo, una aldea de Portugal. Hay otros documentos que últimamente parece que sitúan el nacimiento de Juan en Toledo, en Casarrubios del Monte, pero al parecer los orígenes de Juan no se dejan muy claros, tal vez porque pudiera haber algún tipo de ascendencia judía en sus padres y todo aquello de cara a las posteriores causas de beatificación podría afectar. En fin, el caso es que los orígenes de Juan no quedan muy claros. Para nosotros tomamos que Juan llega a Oropesa, a Toledo, desde Montemor o Novo, y que cuando llega allá, a Oropesa, pues se dedica al pastoreo. Le ha tomado a su cuidado el mayoral de una finca que trabaja para los condes de Oropesa, y ahí le veis, cuidando a las ovejas y sabiéndolas diferenciar a las churras de las merinas. Me gusta ser el pastor y cuidar de las ovejas. Me gusta saber que el sol cada día me alimenta. Me gusta mirar la flor, ver de verdes praderas y que el agua de la lluvia chapotee y me entretenga. No me importa caminar, recorrer largas distancias, aprovecho a meditar, ya sea por mis batallas. Me gusta ver la creación, sentirme de Dios criatura, y es que Dios me hizo pastor, bendita idea la suya. El tiempo pasa y Juan, ya hecho un buen mozo, todo un buen mozo, pastorea un gran rebaño de ovejas. Tiene la confianza del mayoral, es un buen trabajador, está muy bien considerado y al parecer ha cautivado el corazón de la hija del mayoral. Ella, la mismísima hija de don Francisco Cid, el mayoral, ella ha puesto los ojos en Juan. Pero Juan está pensando en otra cosa. Un gran amor loco, inmenso, perdido. Un amor por alguien, pero no era yo. Hubiera querido
Y es que efectivamente Juan estaba pensando en otra cosa. Juan sabe de todo, de nubes, de campos, de soles, de ovejas, pero ¿a qué viene esa expresión tan melancólica, Juan? ¿Qué haces? ¿Por qué coges tus cosas y las metes en un latillo? Pero Juan, ¿a dónde vas? ¿Cómo? ¿Que te vas de voluntario ni más ni menos que a la mili? ¿Que te vas a la guerra? ¿Que te vas a la mili, Juan? ¿A la guerra? 25 años llenos de inquietud, 26 años, adiós juventud. Ya con 27 quiero echar a andar, siento la aventura, quiero ver el mar. Y me voy por el camino de la arboleda, ya he dejado de ser un zagal, y ahora quiero hacerme militar. Deseo sentir nuevas emociones, servir a mi Señor el Rey y por mi gran país luchar. Deseo sentir nuevas emociones, servir a mi Señor el Rey y por mi gran país luchar. 25 años llenos de inquietud, 26 años, adiós juventud. Ya con 27 quiero echar a andar, siento la aventura, quiero ver el mar. Y es que Juan se ha enrollado en la milicia y se ha ido bajo las órdenes de un capitán, Juan Ferruz, al que envía el conde de Oropesa hasta Fuenterrabía para servir al servicio, valga la redundancia, del emperador Carlos I de España, que está participando de la defensa de la ciudad de Fuenterrabía, de Hondarribia, a la que está asediando las tropas de Francisco I, rey de Francia. Esto estaba ocurriendo desde el año 1521. Bien, pues tenemos a Juan de la milicia, ahí le veis, en la mili, y resulta que aquí hay unas peripecias que le acontecen a Juan. Una de ellas es que le ordenan ir hasta una hacienda a recoger víveres y Juan coge una yegua. Pero cuando está camino de la hacienda para tomar esos víveres, resulta que la yegua pues había sido capturada al enemigo francés. Y en el camino de regreso hacia lo que serían las trincheras españolas, la yegua lo que hace es irse a su cuadra francesa y comienza el camino justamente al contrario. Es decir, va a llevar a Juan al territorio del enemigo. Juan se siente desprotegido, dice, ¿qué hago? Se encomienda a la Virgen, se acaba cayéndose del caballo, se despeña por las piedras, queda mal herido, la yegua se va, pero unos compañeros consiguen rescatarle, llevarle hasta la trinchera española y allí Juan cura de sus heridas. Él cree que es un suceso en el que le auxilió la mismísima Virgen. En otra ocasión le encomiendan a Juan la custodia de un botín que le había sido tomado al enemigo, y estando custodiando resulta que unos pilluelos, unos pequeñajos por allí, pues van y le roban el botín que estaba Juan custodiando. Cuando llega por allí un capitán y ve lo que ha pasado, ordena detener a Juan, le arrestan, y con cómo se castiga esto estando en estado de guerra en la mili en aquella época, ni más ni menos que con la muerte, y que le ahorquen, ordena aquel capitán. Y hasta el árbol y la soga preparan para ahorcar a Juan. Suerte que pasó por allí otro oficial de rango superior que conocía a Juan de las andanzas en Oropesa y que le ordenó al capitán, no, este hombre es una buena persona, lo que ha pasado, el castigo que merece no es la muerte. Y efectivamente, no le ahorcaron, pero eso sí, le expulsaron del ejército. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde iré? ¿Qué rumbo ha de tomar ahora mi vida? Tú me has salvado, Señor, pues llévame. Apenas sé, Señor, más que cuidar y alimentar a las ovejas. Si en ello te he de servir, las cuidaré. Juan deja el ejército
desorientado, pero vivo, al fin y al cabo, vivo. Los pasos de Juan se encaminan nuevamente hacia Oropesa y hasta allí llega a recuperar viejas amistades, vuelve a encontrar trabajo como pastor, pero ya Juan, con la experiencia adquirida, pone la cabeza en eso que llaman el deambular ancho, el camino ancho de caminar por el camino ancho de la vida, y se dedica pues a la buena vida, un poco a los vicios de aquella época. Bien, eso a Juan le tiene un poquito desconcertado, hasta el punto de que al poco tiempo, apenas unos años después, vuelven a solicitarse el enrolamiento para volver en auxilio del emperador Carlos I de España, esta vez en Flandes, en donde se está preparando una ofensiva para defender a España del asedio de las tropas del Imperio Otomano. Así que Juan, de nuevo, coge el hatillo y se vuelve a poner de nuevo en marcha y a enrolarse otra vez en la mil. Vuelves, Juan, a verte en el camino, vuelves a buscarte una vez más. No es la batalla tu razón de ser, no son los vicios tu placer. Si eres peregrino, has de caminar. Si buscas tu cuna, la hallarás. No tengas duda, vas a descubrir el plan que Dios tiene para ti. Y es que Juan, según va camino de Flandes, se cruza con tropas españolas que regresan de Flandes. ¿Qué pasó? Pues que no tuvo lugar guerra alguna. Y finalmente Juan, después de recorrer Europa, lo cual le sirvió para ver otros paisajes y conocer otros mundos, Juan embarcó y regresó en barco hasta La Coruña. Una vez allí, decidió que iba a intentar buscar sus orígenes portugueses y comenzó a caminar hacia Santiago de Compostela, hacia Tui. Se ganaba la vida como leñador. Juan recogía leña, la cargaba en sus hombros y la vendía. Ayudaba también en pequeñas tareas de portes, descargas, cargas. Entonces, con lo que poco a poco iba vendiendo, él podía desplazarse y conseguir el sustento para acabar llegando hasta Montemoro Novo, en Portugal, supuestamente su aldea natal. Una vez allí, sus padres habían muerto, parece que contactó con un familiar lejano, un tío, que le dijo que no quedaba nadie de su familia, y él, bueno, se quedó un poco nuevamente pensando hacia dónde podría ir. Decidió bajar hacia el sur de la península, camino de Ayamonte, y según iba por los caminos se daba cuenta de los contrastes, de la vida, de cómo las gentes vivían muy miserablemente. Juan se daba cuenta de cuánta pobreza y cuánta miseria había allá por donde pasaba. Cuánto dolor, dolor sin piedad, la tierra y la hiel no tienen final. ¿Quién pobre es? ¿Quién díselo está? Nada puede hacer, nada puede esperar. Un día tal vez el sol brillará, nuestros hijos verán un amanecer. Un día tal vez todo cambiará, podremos tener casa y dignidad. Cuánto dolor, dolor sin piedad, la tierra y la hiel
sol brillará, nuestros hijos verán un amanecer, un día tal vez todo cambiará, podremos tener casa y dignidad. Dolor y esperanza, Juan. Dolor y sin embargo esperanza. Juan recaló en una hacienda sevillana en la que trabajó como pastor al servicio de doña Leonor de Zúñiga, madre del duque de Medina Sidonia. Allí seguía comprobando lo duro que era la vida para las personas con las que compartía el día a día. Incluso parecía que se trataba mejor a las bestias que a las personas. Eso a Juan le dejaba muy tocado y de alguna manera Juan se rebelaba contra aquello. No, yo no puedo comprender, no, yo no puedo disculpar que broten de tantas gargantas gritos pidiendo paz. No, son gente pidiendo ayuda y alguien se la tendrá que dar. No, yo no puedo comprender, no, yo no puedo disculpar que se ocupen más de la bestia, no vean la realidad. No, son gente pidiendo ayuda, yo mismo se la tendré que dar. Juan deja las labores en la hacienda sevillana y encuentra trabajo sirviendo a la familia portuguesa de los Almeida, que arruinados van camino del exilio ordenado por el rey de Portugal. Van camino de Ceuta. La familia, el padre, la madre y sus 4 hijas están desorientados. Han vivido una vida sin problemas y ahora todo les agobia. Juan habla con ellos y les ayuda. Llegan a Ceuta, Juan y la familia de los Almeida. Estamos en el año 1535. Juan encontró trabajo de albañil, construyendo la muralla real como picapedrero. Y allí los Almeida enfermaron y Juan pasó de recibir ayuda de los Almeida a socorrerles. Gracias a la ayuda de Juan, los Almeida pudieron permanecer y recuperarse de la enfermedad. Mientras tanto, Juan mantenía contactos con la iglesia. Él era fervoroso, que iba a misa, iba a la iglesia y entabló contacto con un fraile franciscano, que además en la época le comentaba la existencia de las vidas de santos, de las estampitas, de las medallitas. Estaba de moda en aquella época las novelas de caballerías, estaban de moda las poesías de Garcilaso de la Vega, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues Juan además comprueba cómo algunos compañeros de trabajo que estaban con él construyendo la muralla se pasaban al Islam, se hacían musulmanes, no por convicción, sino porque vivían mejor siendo musulmanes en Ceuta que siendo cristianos. Entonces, cuando frecuentaba la iglesia, le decía a este fraile que eso no podía ser. Bueno, pues yo creo que por unas circunstancias o por otras, Juan decide encauzar sus pasos en otra dirección y se plantea regresar a la península. Juan regresa a la península y se embarca en Ceuta, camino de Gibraltar. Cuando llega a Gibraltar,
Juan se pone en contacto con un librero, le cuenta su experiencia, que conoce las vidas de los santos, que conoce la existencia de novelas de caballerías, incluso La Celestina, se acababa de escribir por Fernando de Rojas. Bien, el caso es que, hablando con este librero, pues decide hacerse vendedor ambulante de libros. Coge un atillo, mete allí un montón de obras y se quiere encaminar hacia Granada. Casi aprendiendo a leer, supo de mirar de santo, y así de tanto leer, se fue fijando en sus pasos. Haciendo de leñador, se hicieron fuertes sus hombros, le llegó la ocasión en que salga de su asombro. Trabajando de albañil, construyendo una muralla, también es posible abrir, pues porque no tiene nada. Casi aprendiendo a leer, supo de vida de santo, y así de tanto leer, se fue fijando en sus pasos. Así que Juan deja de ser recadero en la villa de Gibraltar y se dirige como comerciante ambulante de libros hacia Granada. Pero el camino hacia esa ciudad no es como lo haríamos ahora yendo por la costa, no. En aquella época el camino desde Gibraltar hasta Granada era por el interior, recorriendo montes, valles, ríos, en fin. Y se cuenta un suceso que le aconteció a Juan por el camino. Y es que camino de Granada, Juan se encontró llegando a la villa de Gaucín, cerca, con un niño, que iba también caminando solo por el camino. Juan observó aquello y le extrañaba. El chico tenía dificultades, ya estaba cansado, llegó incluso a cederle sus zapatillas para que se las pusiera el niño, aunque le venían grandes, pero bueno, le ayudó, iban caminando, hasta que llegaron a un lugar que había que atravesar un riachuelo. Allá el pequeño no podía atravesarlo solo, se cuenta que Juan le tomó en sus hombros, le cogió a sus hombros, atravesaron el riachuelo, siguieron el camino y llegaron hasta la fuente de Gaucín, muy cerca de la ciudad de Gaucín. Todavía se conserva este lugar. Y entonces, una vez allí, pararon a recuperar fuerzas y el niño desapareció de la vista de Juan. Y al poco apareció con una granada en sus manos. Las granadas, cuando están maduras, sabéis que se resquebrajan. Bien, pues el pequeño tomó una granada en sus manos, la resquebrajó y mostrándosela, y cuando se muestra una granada resquebrajada, tienen los granos en el interior una forma de cruz, le mostró la granada a Juan, el niño, y le dijo: Granada será tu cruz. Juan se quedó impresionado por este suceso, cavilando, meditabundo, desorientado, y el pequeño que desapareció de la vista de Juan, y ya nunca más se supo de aquella criatura que le había dicho a Juan: Juan, Granada será tu cruz. ¿Sería el niño Jesús? Sigues y sigues camino sin saber a dónde vas. Hacer el bien es tu signo, pues tu signo firmará. A todos vas ayudando, eres bueno, Juan Ciudad. Hacer el bien es tu signo, pues tu signo firmará. Y será tu cruz, Granada, Granada será tu cruz. Dios te
tu cruz. Dios te enseñará el camino que alumbrará tu luz. Así es que camino de Granada, 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 Granada. Juan llega a Granada. El buhonero Juan, con su atillo a la espalda, cargado de libros, con un poquito de dinero y viendo cómo se podía instalar en esa ciudad. Estamos en el año 1538, pero eso de que Granada será tu cruz, ¿cuál será tu cruz? Granada en aquella época era una ciudad multiétnica, multicultural. Allí conviven judíos, conversos y cristianos como pueden, y hasta hace poco tiempo ha estado Boabdil en la Alhambra. Pensemos que Granada es un gran mercadillo, alcazaba. Juan se dedica a esa venta de libros y de objetos religiosos y consigue instalarse y abrir una tienda muy pequeñita que se conserva todavía en el barrio de la calle, cerca de la calle de Elvira. Ni más ni menos, cerca de la puerta de Elvira, ni más ni menos que en la Milla de Oro de Granada. Ahora vamos a ir a la Granada de aquella época. Nos vamos a trasladar a aquella Granada. Era Granada una ciudad algo embrujada, para muchos amada, para otros apestada, iglesias y mezquitas, callecitas, callejones, conventos y avenidas, llenas de balcones, plazas y placitas, huertos y olivares también. 18 puertas, almenas y murallas, palacios cobertizos, casonas blasonadas, y allí curiosamente y entre toda esa gente Juan pasaba el tiempo lentamente, preparando en su tienda los libros a la venta sin más. Y ahí, por ahí, Juan iba y venía un día y otro día feliz. En la Alcazaba había muchísimos talleres, cerámica, madera, cuero, dulces y manteles, alhajas, piedras, botas, arpilleras y collares, tiendas de frutos secos y otros muchos más manjares. La Alhambra dibujaba su silueta sobre el río Genil. Y en la ciudad, canteros y estudiantes, clérigos, matronas, soldados y pasantes, con moros y cristianos, con turcos y judíos, conversos convencidos y otros muchos sometidos, ganaban cada día para ver de nuevo el sol lucir. Y ahí, por ahí, Juan iba y venía un día y otro día feliz. Y he aquí que un día llegó la gran noticia. Un gran predicador estaba por la provincia, la ermita de los mártires muy cerca de Granada, acogería el sermón del maestro Juan de Ávila, y aquí que nuestro Juan decidió irse a escuchar tal sermón. ¡Cuánta expectación! La ermita abarrotada, diríase que allí estaba toda Granada, ansiosa de escuchar la tan famosa palabra que del sabio maestro ampliamente brotaba, y aquí que nuestro Juan sintióse transformar con fe, con fe, con fe, con tanta fe que lo que le pasó, ¿Recuerdas, Juan? ¿Recuerdas, Juan? Estamos en la ermita de los mártires, es un poquito más atrás, las diapositivas. Vais a ver cómo Juan estaba en la ermita de los mártires, un poquito antes, en esa ermita, cerca de Granada,
el día 20 de enero del año 1539, festividad de San Sebastián. Vaya revuelo. Predicaba el maestro Juan de Ávila y aquello era un acontecimiento porque los cristianos, los judíos, los mozárabes, no había radio ni televisión. Bien, pues todos los cristianos acudían en masa al pregón, al sermón, a escuchar al maestro. Juan estaba embargado de poder ir a escucharle. Por cierto, el sermón que predicó Juan de Ávila, en aquella época eran pregones que duraban 2 horas o más, pues se conserva escrito en letra muy pequeña en la Biblioteca Valliceliana de Roma. 4 folios, autógrafos. Bien, pues se dice que este maestro no aburría con sus sermones y en aquella ocasión Juan escucha aquel sermón y se siente transformado. ¿Os imagináis cómo predicaría el maestro Juan de Ávila allí? Si el Señor bajara del monte a la llanura, ¿qué sería de nosotros si no se quitara la grandeza disimulándola? Mas bajando el Señor del monte, atrévense a llegar los cojos, los ciegos, los enfermos, y todos obran salud. Mas ¿qué fuera si no bajara? Estoy leyendo un poco cómo sería aquel sermón en aquella época. Bien, pues Juan escucha el sermón y se siente transformado. Al acabar la celebración, Juan corre despavorido hacia la ciudad. Se dirige a la puerta de Elvira, hasta su librería. ¿Pero qué pasa, Juan? ¿Qué haces? El maestro ha dicho que los ricos tienen que ayudar a los pobres.